¿Estamos ahí? Ven. Dice las Sagradas Escrituras, hermano, la leemos, honrando al Dios Padre, honrando a Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice el versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, hermano. ¿Qué es la vida eterna? El conocer al único Dios verdadero, y luego dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Oremos, hermanos, digámosle: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te decimos gracias, Dios, gracias por este día, porque tú has estado, Señor, desde el comienzo de él con nosotros, incluso mientras dormíamos, ahí estaba tu presencia, cuidándonos, guardándonos, Señor. Y has estado, Señor, desde el principio a fin, cuidando nuestra entrada y nuestra salida. Ahora nos presentamos, Dios, ante tu trono, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar misericordia y el oportuno socorro, Señor, la ayuda en el momento preciso. Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas mi vida, Señor, que me ayudes, Señor, porque soy hombre, para poder hablar acerca de ti, Dios Todopoderoso, para poder que tu iglesia sea edificada, sea bendecida por medio de la enseñanza, que nuestra fe, Señor, conforme te vamos conociendo y conforme vamos aprendiendo más, conforme a las Escrituras, nuestra fe sea firme, nuestra fe se esté fundamentando, Señor, en ese fundamento que es Cristo Jesús. Te pido, Padre, de hoy en adelante que esta doctrina referente a la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, que de aquí en adelante tomes el control y que lleguemos a conocerte cada día más, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras nos guíe a toda la verdad, Señor. Te damos las gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. La honra y la gloria es para ti, Señor, siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Dios. Tome su asiento, hermanos, por favor. Entonces, como les decía, hoy vamos a iniciar, hermano, esta doctrina, hermano, que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, por lo que en teología le llaman cristología, ¿verdad? Y obviamente cristología sencillamente significa, hermano, estudio acerca de Cristo o tratado razonado acerca de Cristo, ¿verdad? Así como dijimos que teología se componía de esas dos palabras, teos y logos, Dios, y logos significa estudio o tratado acerca de Dios. Así cristología, hermanos, significa sencillamente tratado razonado acerca de Cristo, hermano. Eso es todo, eso es lo que vamos a estar aprendiendo en estas semanas, ¿verdad? Lo que tiene que ver, hermano, con referente a la segunda persona de la Trinidad, con Jesucristo. Y a través de todos estos estudios, hermanos, vamos a estar aprendiendo, vamos a estar hablando en general de lo que tiene que ver con acerca de Cristo, pero con dos cosas. Número uno, vamos a estar viendo lo que es su persona, que esto contestaría la pregunta: ¿quién es Jesús? Vamos a estar estudiando acerca de la persona de Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Porque como tú y yo lo sabemos, en el mundo, a pesar de que Cristo vino, Jesús vino hace aproximadamente 2000 años, no todas las personas tienen la misma idea, opinión o concepto acerca de quién es Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, a veces, incluyendo, vamos a hablar primero en lo secular, incluso para algunos, a pesar de la evidencia histórica que hay evidencia histórica, aparte de la Biblia, no solamente el relato bíblico, hermano, porque el relato bíblico obviamente nos habla, ¿verdad?, de su nacimiento, su vida, su ministerio, los milagros que él hizo, las enseñanzas que él dio, su muerte y resurrección. Pero aparte de la Biblia, hay otras evidencias, hermano, que comprueban la veracidad de la existencia de Jesús, o sea, de que Jesús existió
aparte de la Biblia. Bueno, pero usted y yo sabemos cómo es el ser humano, rebelde, necio, desobediente por naturaleza. Y a pesar de que está el testimonio tanto bíblico como extra bíblico, por sorprendente que parezca, hay gente que aún niega que Jesús existió. Por sorprendente que nos parezca, hermano, hay gente que dice, no, Jesús no existió, es un cuento, es un mito, es una leyenda, hermanos, ¿verdad? Ok, pero por otro lado están los que dicen, ok, sí existió, Jesús sí vino, sí estuvo aquí en esta tierra, sí enseñó, pero hay otros que dicen, Jesús sencillamente fue un hombre, fue como cualquier otro mortal, o sea, fue como tú y como yo. Simplemente dicen, fue un gran maestro, dicen algunos, pero mortal y así como tú y como yo, ¿verdad? Lo único que lo diferencia, dicen ellos, era un gran maestro. Otros dicen que Jesús fue un gran profeta. Por ejemplo, los musulmanes, ellos no creen que Jesús es divino o es Dios. Los musulmanes dicen que solamente fue un gran profeta de Dios. Los musulmanes, ¿verdad? Ellos dicen Jesús, un gran profeta. Pero hasta ahí, hermano, ¿verdad? Pero ahora, dentro de los que creemos en la Biblia, también hay estas diferentes opiniones acerca de la persona de Cristo. Por ejemplo, ahora que estuvimos estudiando la Trinidad, enseñábamos, por ejemplo, que en el tiempo moderno, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen que Cristo es una creación de Dios, dicen ellos. Incluso yo tengo sus libros de ellos, bueno, ya no los leo, los leí hace mucho tiempo, todos sus libros de doctrina de los testigos de Jehová. En uno de sus libros de doctrina de los testigos de Jehová, ellos dicen que Cristo es el arcángel Miguel. Ellos así lo enseñan. Dicen, Cristo es el arcángel Miguel, ¿verdad? Entonces, para ellos, Cristo es un ser creado, un ser que en algún momento tuvo un principio, pero ellos dicen, Jesús no es Dios, no es divino, ¿verdad? Tuvo un comienzo, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a estar mirando entonces, por eso a través de todas estas enseñanzas referente a su persona, vamos a mirar quién es Jesús. ¿Fue un simple hombre? ¿Fue un simple hacedor de milagros? ¿Fue un simple maestro? ¿Fue un simple profeta? ¿Será que es un ángel o el arcángel Miguel? Eso es lo que vamos a mirar. Pero también en todos estos estudios vamos a mirar, hermano, lo que tiene que ver con su obra. Que esto respondería a otra pregunta. ¿Qué hizo Jesús? Su obra. ¿Qué es lo que vamos a estar abarcando prácticamente en todas estas enseñanzas? Son varias las que vamos a mirar. Número 1, su persona, ¿quién es? Y número 2, su obra. ¿Qué hizo Jesús? ¿Verdad? Incluso, hermano, aquí en esta, por ejemplo, al estudiar esto, vamos a mirar aquí lo que tiene que ver con la doctrina de la encarnación. Al contestar la pregunta acerca de la persona de Jesús, ¿quién es Jesús? Estaríamos entrando, o vamos a estar entrando en lo que tiene que ver con la doctrina de la encarnación. Ahora, note bien, dije encarnación, no reencarnación. ¿Ok? Tengan cuidado porque la reencarnación es lo que creen esta religión que les he compartido otras veces. ¿Quién? Los hindús. La reencarnación es diferente a la encarnación. Reencarnación es lo que creen los hindús, que dicen que cuando usted muere, si usted fue malo, usted va a tener que volver a regresar a este mundo a pagar ahora sí que sus fechorías, ¿verdad? Por eso dicen que, por ejemplo, que si tratas mal a un perro, según ellos, por ejemplo, si tú tratas mal a un perro, eres de los que cuando ve a un perrito lo agarras a patadas, dicen que para la vida que venga vas a ser un perrito. Para que veas lo que se siente ser un perro. Y para que otros te traten mal y para que en la próxima vida que vengas, ya quizás no vas a ser perro, pero ya no vas a tratar mal a los perros porque ya supiste, ¿verdad? Eso es la reencarnación, hermano. Pero cuando hablamos de la encarnación, estamos hablando de que Jesús se hizo carne, hermano. O sea, que vino en forma humana. Esa es la doctrina de la encarnación. Y cuando estudiemos en estas enseñanzas lo que tiene que ver con su obra, vamos a mirar lo que es la doctrina de la expiación, hermanos. Dios. Ahí estaríamos ya entrando, o ahí vamos a entrar cuando veamos lo que Jesús hizo, la doctrina de la expiación. Hermano, déjame decirte algo. Todas estas doctrinas, por ejemplo, de la Biblia, de Dios que ya vimos, y de Cristo,
no te las vengo a exponer porque tú tengas alguna duda, o yo no sé, pregunto a los que somos hijos de Dios, pregunto, ¿será que habrá alguien aquí quien tenga una duda de que Jesús es divino, de que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, nosotros no tenemos esa duda, hermano, pero sí la Biblia nos enseña que el propósito y la voluntad de Dios es que vayamos creciendo en cuanto a conocimiento acerca de Cristo, de su persona, de quién es Él y de lo que su obra, hermano, mire, al estudiar todas estas enseñanzas vamos a mirar todos los beneficios que los hijos de Dios obtenemos, hermano, con su sacrificio, con su muerte, con su resurrección. Todo eso vamos a estar viendo, hermano, porque yo te digo algo, parte de lo por qué a veces tambaleamos, de lo por qué a veces sucumbimos cuando el enemigo, el acusador de nuestra alma viene, es el ignorar los beneficios que ya Cristo nos dio con su obra, hermano, con su sacrificio, con su muerte. Hay un montón, hay bastantes beneficios que Cristo le da, hermano, a aquel que cree en Él, hermano. Ahorita ya en el presente, ahora hay otros que están por venir, hermano, algunos otros beneficios, pero hay muchos que ya en el presente le son otorgados al creyente, al Hijo de Dios. Pero a veces como no ignoramos, o como lo ignoramos, perdón, cuando viene el enemigo, hermano, entonces el enemigo toma ventaja a veces de nuestra ignorancia, hermano, ¿verdad? Ok, entonces mire bien, el concepto que tengamos acerca de Jesús, hermano, el concepto que una persona tenga acerca de Jesús va a determinar la calidad de vida cristiana que éste lleve. Dependiendo la idea que tú tengas o la opinión que tú tengas acerca de Jesucristo, va a causar un impacto en tu vida cristiana, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por ejemplo, como leía nuestro hermano Chávez, ¿verdad? Si usted puso atención, ahí en Efesios, la Biblia dice, y como lo dice también en Primera de Corintios, que Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, hermano. Amén. Cristo, hermano, el Hijo de Dios, Él es el fundamento donde tú vas a edificar tu vida espiritual. O sea, tú vas a edificar tu vida espiritual como creyente, como cristiano, poniendo como fundamento, hermano, la persona de Cristo, quien Él es y lo que Él hizo, mi amado hermano. En ello, o sobre ello, sobre quién es Cristo y sobre lo que Él hizo, es que tu vida espiritual, hermano, será edificada, mis amados hermanos. Él es el fundamento de nuestra fe. De manera que la idea o el concepto que tengamos de Cristo, hermano, va a causar una gran influencia. Incluso, mira bien, el creer en Él o el negarlo a Él, hermano, tendrá consecuencias eternas. Fíjate, te lo voy a repetir. Creer en Él o negarlo a Él tendrá consecuencias eternas. Si para los que creen, tendrá consecuencias eternas para bien, porque les es prometida vida eterna a los que creen en Él, hermano. A los que creen que Él es el Hijo de Dios, a los que creen que Él murió por nuestros pecados, a los que creen que Él resucitó al tercer día, que ascendió y que un día va a regresar, a los que creen en sus enseñanzas, a los que creen, hermano, habrá una consecuencia eterna para bien. Pero a los que lo niegan o se niegan, por ejemplo, a creer en Él, habrá consecuencias eternas también, pero lamentablemente para mal. Mire, veamos un pasaje bíblico, hermano. Dale a Juan capítulo 3, verso 18, hermanos. Entonces, nota cómo, mis amados hermanos, el concepto que tengamos de Cristo, el creerle a Él o negarlo a Él, hermano, tendrá grandes consecuencias en la vida del ser humano. Juan capítulo 3, versículo 18, hermano, y cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Amén. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 18. Dice, el que en Él cree, ¿cuántos creen en Cristo Jesús, mis amados hermanos? Aleluya. ¿Cuántos han creído en su nombre? Amén. El que en Él cree, ¿qué dice, hermano? No es condenado. No es condenado. Nota. Entonces, creer en Él, hay una consecuencia. El que cree, dice, no es condenado. Pero luego dice, pero el que no cree, pues habla dos tipos de personas, los que creen y los que no creen. Dice, pero el que no cree, ¿qué dice, hermano?
Ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nota lo que dice, ya ha sido condenado. Esta palabra me llama la atención porque no dice será condenado, dice el que no cree ya ha sido condenado. Como ahora usted dice, ¿y por qué? Porque el que no cree, el que vive y no cree, la condenación está sobre su vida, hermano. ¿Por qué? Porque si muere, y como se murió sin creer, hermano, lo que le espera es la condenación. Por eso dice, el que vive y no cree ya ha sido condenado. Él puede estar vivo físicamente, si es varón, si es mujer, puede estar viva físicamente, pero dice, el que no cree ya ha sido condenado. O sea, la condenación está sobre su vida, por así decirlo. Mientras no crea, lo único que puede revertir esa sentencia de condenación es que la persona se arrepienta y crea en Jesucristo, mis amados hermanos. Crea que Él es el Hijo de Dios. Crea que en su nombre hay perdón de pecados, mis amados hermanos. Lo único que puede revertir esa sentencia de condenación es el creer en Él, hermano. Entonces nota lo que dice, el que no cree ya ha sido condenado. Bueno, Dios bendiga a nuestro hermano Francisco, no lo había visto, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no ha creído, ¿verdad? Leamos un versículo más, ahí mismo, en el capítulo 3, pero sáltate hasta el verso 36, hermano. Entonces nota, creer o no creer. Las dos cosas traerán una consecuencia eterna. Las dos cosas, creer y no creer. Consecuencia eterna. Estamos en el verso 36. Dice, el que cree en el Hijo... ¿Qué pasa con el que cree en Jesús, hermano? Tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, nota esta palabra, rehúsa, se opone, se rebela, pone excusas, pone peros. Entonces dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué, hermano? La ira de Dios está sobre él. Qué tremendo. Nota nuevamente, dice, no dice la ira de Dios vendrá en el futuro, ¿verdad que no? Dice, está sobre ellos. Yo leo esas cosas y digo, wow, qué tremendo. Dice, la ira de Dios está sobre esa persona, mis amados hermanos. Entonces, ¿te das cuenta cómo hay dos consecuencias, hermanos? Dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, hermano. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, crees que Él vino, crees que Él murió por tus pecados, que Él pagó la deuda que teníamos, crees que el Padre lo resucitó de los muertos al tercer día y que ascendió, que está a la diestra del Padre, si tú crees eso y tú mueres hoy, hermano, la Biblia te dice que tienes vida eterna, hermano, es lo que te espera. Es lo que te aguarda si tú vives creyendo, si vives con esa fe, con esa firmeza, mis amados hermanos. Pero vuelvo a repetir, pero el que no cree, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre esa persona, hermano. Es triste, si en verdad creemos que esto es palabra de Dios, y si te pones un poquito a pensar, a meditar, es triste la condición de los millones de almas que no creen en Jesús, hermano. ¿Verdad que sí? Es triste, hermano. Ahora, mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Nota bien, hermano, la Biblia. Hermano, mientras comenzaba a estudiar esta doctrina, siempre con temor, porque como siempre les digo, siempre que voy a hablar de Dios, hermano, lo hago con temor, de no hablar algo que no, ¿verdad? Pero a mí una vez, mientras estaba estudiando la doctrina de Cristo, me vino una satisfacción, una alegría. Hermano, imagínate hablar del ser que más amamos. Aleluya, man. ¿Ah? Gloria a Dios. O me va a decir que usted ama más ¿a quién? ¿Quién es el ser que más amamos? ¿Cristo? No es nuestro papá, no es nuestra mamá, no es nuestro esposo, no es nuestra esposa, no es nuestros hijos, que no digo que no amemos, ¿verdad?, a ellos, pero el ser que más tenemos que amar o debemos amar es Cristo Jesús, hermano, ¿sí o no? Entonces, mira lo que dice, hermano, Primera de Pedro 2, 6 y 8, hermano. Mira lo que dice aquí también, vuelvo a repetir, nos habla de los que creen y de los que no creen. Primera de Pedro, capítulo 2,
versículo 6. ¿Estamos ahí, hermano? Amén. Dice, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Aquí es una, por así decirlo, una metáfora, por así decirlo, refiriéndose a Jesús, presentándolo como la piedra principal. Dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, ¿qué dice, hermano? No será avergonzado. No será avergonzado. Para vosotros, o sea, los cristianos, pues los que creéis, Él es, ¿qué, hermano? Precioso. ¿Para cuántos es precioso Jesús, mis amados hermanos? Aleluya, dice, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Y eso es así, mis amados hermanos. Él es nuestro fiel compañero, hermano, ¿verdad? Dice, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y mira lo que dice el verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo que Desobedientes. siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, hermano. Entonces nota bien, nos habla, presenta a Cristo, hermano, de una manera simbólica, por así decirlo, como la piedra principal del ángulo, hermano. O sea, aquella piedra que en el tiempo antiguo escogían, sobre la cual, hermano, iba a ser el cimiento, sobre la cual iban a edificar, mis amados hermanos. Entonces nota, para nosotros los que creemos, Cristo es como la piedra que nos da seguridad para edificar nuestras vidas espirituales, hermano. Nuestras vidas espirituales están en lo que Cristo habló, enseñó y hizo por nosotros, hermano. Entonces, Él es la roca principal para nosotros. Algo lindo. Te digo algo, nuestra seguridad eterna depende de lo que Cristo hizo, hermano. Nuestra seguridad eterna depende de lo que Cristo hizo. Cuando yo veo esto, yo le doy gracias a Dios, que mi seguridad eterna depende de lo que Cristo hizo y no de lo que yo pueda hacer por Él, mis amados hermanos. Amén. Si mi eternidad o mi seguridad eterna dependiera de lo que yo como humano puedo hacer por Él, yo fracasaría, hermano. Yo no sé tú, yo fracasaría, yo lo reconozco. Pero bendito Dios, hermano, que nuestra seguridad depende de la piedra principal del ángulo, que es Cristo, sobre la cual nuestra vida espiritual y nuestra eternidad, hermano, está asegurada en Cristo Jesús, en quien Él es y en la obra que Él hizo por los seres humanos, hermano. ¿Verdad? Yo le doy gloria a Dios por ello. Pero luego dice que Él es precioso para los que creen, hermano. Yo no sé si para ti, pero para mí Él es precioso, hermano. Amén. ¿Verdad? Con Él voy al trabajo y en el trabajo ahí tempranito estoy solo físicamente, pero ahí está Él con mi lápiz, con Él estoy hablando. Gloria a Dios. Amén. Estoy ahí con la escoba y el trapeador, pero estoy hablando con mi amado. Ahí estoy con Él, contándole, ¿verdad?, diferentes cosas, hablando, platicando con Él, yo hablándole a Él y Él hablándome a mi hermano, ¿verdad? Ojalá así sea contigo, hermano, ¿verdad? Que tú puedas estar físicamente aquí en la tierra, pero conectado con el Señor, hermano. Entonces, dice, para los que creen Él es precioso, pero luego dice que para los que no creen, nota bien, esa misma piedra principal sobre la cual edificamos nuestra vida espiritual, dice que para el que no cree, esa misma piedra le es de tropiezo. Entonces, nota, la piedra es la misma, ¿sí o no? Pero para el que cree, esa piedra le sirve como fundamento para edificar su vida espiritual y para tener asegurada su eternidad, para el que cree. Y esa misma piedra, para el que no cree, es una piedra que lo hace tropezar. Y cuando se tropieza, ¿qué es lo que le pasa a una persona? Cae, se lastima, se golpea. Entonces está diciendo que para el que no cree, la piedra se vuelve como una piedra de tropiezo que le traerá consecuencias negativas, así como alguien que se tropieza y se lastima, mis amados hermanos, ¿verdad? Entonces nota cómo depende, hermano, por eso vuelvo a repetir, depende el concepto que la persona tenga acerca de Cristo, hermano, ¿verdad? El que cree que Él es el Hijo de Dios, hermano, Él edifica su vida sobre esa fe, hermano, en la persona de Cristo, ¿verdad? El que lo rechaza, habrá también consecuencias. Ahora regresémonos, hermano, al Evangelio de Mateo. Vamos a mirar cómo Cristo Jesús también estaba interesado
en mirar cuál era la opinión de aquellos 12 que él había elegido. Mateo 16, 13, hermano. Nota cómo aquí Jesús habla de las diferentes opiniones. Una, el de las personas allá, quizás los incrédulos, pero luego Jesús dice, y ustedes, o es como si Jesús dijera, ¿y para ti quién soy yo? Si yo le dijera a usted, para usted quién es Jesús, ¿qué respuesta me daría? Si yo le digo a usted, ¿y para ti quién es Jesús? El primer amor. Si yo le digo, para usted quién es Jesús, ¿qué se le viene a la mente? Nuestro Salvador. Porque esa pregunta se las hizo Jesús a sus discípulos. Entonces leamos, hermano, en Mateo 16, 13. ¿Estamos ahí? Amén. Gloria a Dios. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, mire lo que le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces nota bien, viene Jesús, está con sus 12 y les dice, hey, les quiero preguntar algo. Y les dice, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Les dice Jesús, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es la idea que la gente tiene acerca de mí? Y los discípulos vienen y dicen, bueno, maestro, unos dicen que eres Juan el Bautista, que has resucitado. Maestro, otros dicen que tú eres Elías, que ha venido. Maestro, otros dicen que eres Jeremías. Y los discípulos dijeron, maestro, algunos dicen que eres alguno de los profetas. Ok, entonces Jesús dijo, ok, eso es lo que la gente ya opina acerca de mí. Pero luego mira luego el verso 15, dice, Él les dijo, y aquí ya viene de una manera personal con sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Cristo, hermanos? Aleluya. Entonces nota, primero dice, ¿qué opina la gente allá afuera? Ellos le dan una respuesta, y luego viene Jesús y dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué hubiera dicho usted en ese momento? Yo me imagino que los discípulos se quedaron viendo las caras unos a otros. Porque Jesús dice, bueno, allá dicen eso, pero y ahora díganme, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Me imagino así a los 12, como titubeantes de decir una palabra que no, ¿verdad? Pero mira lo que dice el verso 16, hermano. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿El qué, hermanos? El Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente, mis amados hermanos. Ahora, quiero que entienda que por un lado Pedro dice, tú eres el Cristo, que Cristo es la palabra griega, hermano, que ya hemos dicho viene de la palabra Mesías en el hebreo, ¿verdad? Cristo en el griego y ungido en nuestro idioma. Entonces Pedro está diciendo, tú eres el nombrado por Dios, tú eres el nombrado por el Padre, el Mesías que había de venir, pero luego dice, el Hijo del Dios viviente. Pedro en esta declaración, al decir que era el Hijo de Dios, está diciendo que Jesús es de la misma esencia que el Dios Padre, mis amados hermanos. Cada que tú leas en la Biblia, que la Biblia dice Jesús, el Hijo de Dios, siempre acuérdate, porque ¿quiénes han leído, hermanos, que a veces a los ángeles la Biblia los menciona como hijos de Dios? ¿Verdad que sí? A nosotros también la Biblia nos menciona como hijos de Dios. Pero cuando la Biblia habla de Jesús como el Hijo de Dios, hermano, es diferente a cuando se refiere a los ángeles o a nosotros. Cuando la Biblia se refiere a Jesús como el Hijo de Dios, está hablando de que Jesús tiene una relación especial con el Padre, hermano. ¿Por qué? Porque Él es de la misma esencia que el Padre. Por eso dice el Hijo unigénito del Padre. El unigénito, ¿verdad? O sea, el único que es realmente de la misma esencia, hermano. Por eso lo menciona así, el unigénito, ¿verdad? Nosotros no somos de la misma esencia, ¿verdad? Ok, entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mira el verso 17, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo reveló a Pedro, hermano? El Padre del cielo. Pero el Padre que está en los cielos ya le dijo, Pedro, tú no agarraste esta revelación de tu ser, carne y sangre no te lo reveló, dijo, fue mi Padre que está en los cielos el que te reveló esa verdad, Pedro. Pero luego miren lo que dice, y aquí es donde los católicos dicen que Pedro el primer papa y que tanta cosa, pero mira, y dice el verso 18, y yo también te digo, dice Jesús, que tú eres Pedro, ¿y sobre qué? Sobre esta roca
edificaré mi iglesia. Entonces, mira, los católicos dicen que Jesús dice, y tú eres Pedro, el católico. Y dicen que Jesús está diciendo, y sobre esta roca, o sea, como diciéndole a los demás, sobre esta roca, sobre Pedro, edificaré mi iglesia. Esa es una mala interpretación, porque Pedro acaba de decir, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, y tú eres Pedro. Y le dice, y sobre esta roca, es como si Jesús decía, sobre lo que acabas de decir, o sobre quien acabas de dar tu opinión, sobre esta roca, como diciendo Cristo, hablando sobre Él mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre Él, no sobre Pedro, ¿verdad? Y luego dice, edificaré mi iglesia, y note esto, hermano, mira, esta promesa es de nosotros, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hermano. Cristo anunció una iglesia victoriosa, mi amado hermano. Cristo dijo que el infierno se iba a levantar contra su iglesia, las fuerzas infernales se iban a levantar contra la iglesia que Él vino a edificar, pero Jesús desde antemano nos anuncia la victoria y dice, no van a prevalecer las puertas del Hades contra mi iglesia, hermano. Imagínate. Aquí no andamos inventando a ver si vamos a obtener victoria, hermano. Yo eso se lo digo ya. Cristo en la Biblia nos habla que la victoria está asegurada para los que son hijos de Dios. No andamos a ver si Dios va a poder. No, ya Dios pudo, mis amados hermanos. Cuando Cristo vino. Si no lee Apocalipsis. ¿Qué dice la Biblia? Imagínense, Dios ni se tuvo que ensuciar las manos, pues. Dice Apocalipsis, y vino un ángel con una gran cadena, dice, y ató a Satanás por 1000 años. Es un ángel. ¿Sí? No dice, híjole, y el Señor Dios Todopoderoso estaba batallando, ¿verdad? Y Satanás le dio guerra, y Dios decía, ay, Miguel, refuerzo, porque no puede. No dice nada de eso. Dice que Dios envió un ángel por una cadena, lo ataron y le dijeron, te estás 1000 años ahí. Punto. ¿Qué dices? Estuvo 1000 años. Entonces eso es lo que quiero que nos pongamos en la mente, que no andamos inventando, hermano. Cristo dijo que su iglesia en las puertas del infierno del Hades no prevalecen contra ella. Se van a levantar, pero no van a prevalecer. Durante estos 2000 años, desde que Cristo edificó su iglesia, el diablo ha tratado de destruir la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo sigue hasta el día de hoy, mis amados. Y seguirá hasta el día que Cristo venga por ella, mis amados. Aunque haya un remanente en la tierra, no importa, pero ese remanente se mantendrá hasta el día que Cristo venga, mis hermanos. ¿Verdad? Entonces, nota cómo Jesús se interesa en saber cuál es la opinión que sus discípulos tienen acerca de Él, ¿verdad? Y Él quiere que tú tengas un concepto correcto acerca de Él, hermano, ¿verdad? Ok, entonces, ya miramos esos pasajes, hermano. Ahora vamos a mirar, hermano, un poquito lo que tiene que ver con la preexistencia de Cristo, la preexistencia, lo voy a anotar aquí, la preexistencia de Cristo, la preexistencia de Cristo. Por sorprendente que parezca, algunos creen y enseñan, y en los siglos pasados llegaron a creer, que Cristo llegó a existir cuando fue concebido en María. O sea que antes de ese tiempo Jesús no existía. Algunos así hasta el día de hoy creen. Pero ahorita vamos a mirar algunos pasajes bíblicos donde nos habla de que Cristo ya existía antes de que viniera aquí al mundo. Ya existía. Incluso Cristo ya existía antes de que el mundo fuera hecho, ¿verdad? Eso es lo que vamos a mirar, porque son cosas que tú tienes que ir conociendo acerca de Él. Veamos algunos pasajes bíblicos. Vamos a Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Gloria a Dios. Entonces, antes de que Jesús viniera y naciera y viniera como un humano, Él ya existía, hermano. Él ya existía. Antes de que el universo fuera hecho, Jesús ya existía. Ahora, vuelvo a repetir, quizás ya lo tengamos, ya algunos ya lo sepamos, pero es bueno que tengas estas bases, tengas los pasajes, ¿verdad? Mira lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. ¿Estamos ahí? Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo
era con Dios y el verbo era Dios, hermano. ¿Ok? Dice el verso 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, refiriéndose a Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hermano. Entonces, nota la explicación, hermano, que le quiero dar. Esta palabra en el principio era el verbo. Esta palabra en el principio no se está refiriendo en el principio de la creación del universo. No está hablando de ese principio. No está diciendo que en el principio, cuando Dios creó todo, era el verbo. No. Esta palabra en el principio, hermano, si tú buscas el diccionario, nos habla de un existir eterno. O sea, cuando dice en el principio, está hablando del pasado eterno, de antes, cuando no había nada. Quiero que trates de, en tu mente, imaginarte que en un tiempo no había universo. Córrate de la mente, por ejemplo, el planeta Tierra, las galaxias, todo lo que hemos visto o vemos, ¿verdad? En un tiempo no había nada. Existía solamente, hermano, lo que estuvimos estudiando del Dios Trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, antes de que fuera todo creado, nos dice que en esa existencia eterna, nos dice que en el principio era el verbo. Esta palabra era, hermano, si usted la lee en español, pues usted piensa que dice era, como diciendo fue en un pasado. Pero en el griego esta palabra, hermano, era, el griego la traduce como, o nos habla como una existencia continuada. Una existencia continuada. O sea, no es como, porque si lo leyésemos como en nuestro lenguaje castellano, es como si dijera, en el principio era. Pero pudiera interpretar como si era, pero ya no es. Pero recordemos que la Biblia no se escribió en castellano. Entonces, dice, en el principio era. Y aquí la palabra griega se refiere a una existencia continuada. O sea que Jesús existía y existe continuamente desde la eternidad. Cristo ha existido, hermano. Amén. Él no tuvo un comienzo. Él no es como que en cierto punto Él comenzó a existir. No, Él desde el principio, en el pasado eterno, hermano, antes de que fuera todo, Él ya tenía una existencia, hermano, y dice que Él era el verbo, y luego dice, y el verbo era con Dios. Esta palabra con, en el griego traduce como una relación de intimidad, hermano, y el verbo era con Dios. El verbo existía, hermano, antes de todo, en esa relación con el Padre. Y luego dice Juan claramente, y el verbo era Dios. Y el verbo existía y existe, hermano, tiene su existencia continuada como Dios. Aleluya. No es como que era Dios, pero ya no es Dios. No, Jesucristo era Dios antes de todo, antes que crearan el universo, y sigue siendo Dios, ¿verdad? Pero incluso mira lo que dice el verso 2 y el 3. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí está hablando de Jesús, hermano. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, mis amados hermanos. Entonces fíjate, todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Veamos otra base bíblica, hermano. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Aquí nos habla también de que Jesucristo, antes de tomar forma humana, existía siendo igual a Dios, y obviamente en un punto de la historia de la humanidad vino y tomó, hermano, un cuerpo, pero Él ya existía. Filipenses capítulo 2, hermano, versos 6 al 8, y cuando esté dígame amén. Amén. Dice así, Filipenses capítulo 2, verso 6. Dice, el cual, siendo en forma de ¿quién? De Dios. De Dios. No estimó el ser igual a ¿quién? De Dios. Como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual, nota. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿quiénes? A los hombres. A los hombres. Tomó forma humana.
Pero dice que era igual a Dios, siendo en forma de Dios. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermano. Entonces nota bien, aquí nos habla lo que Pablo nos habla un poquito de lo que es la encarnación. Como dice que Jesús, siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, dice que no se aferró a ello, sino que vino como un siervo obediente, tomó forma humana, tomó forma de hombre, hermano, y estando en esa condición, en un cuerpo y con una naturaleza humana, hermano, dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, mis amados hermanos. Entonces, nota bien, aquí Pablo nos habla de la encarnación. Ahora, más para adelante en los estudios vamos a mirar un poquito alguna controversia que había referente a de cómo puede haber dos naturalezas en una sola persona. ¿Cómo puede ser Jesús tener su naturaleza divina y una naturaleza humana en una misma persona? Hubo algunas controversias en los primeros siglos de la iglesia, pero eso ya lo vamos a mirar más para adelante. Ok, veamos, hermano, otro pasaje, dale hacia adelante un poquito en Colosenses capítulo 1, verso 16, que viene hablando casi lo mismo que nos habló Juan en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 16, hermano. Amén. Dice así, porque en Él, refiriéndose a Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y mira luego lo que dice el verso 17, que aquí nos habla de lo que estamos viendo, la preexistencia de Cristo. Verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué dice, hermano? Que Él es antes de ¿qué? De todas las cosas, hermano. Él es eterno. Así como el Padre es eterno, el Hijo es eterno, hermano. Es lo que estamos viendo, la preexistencia de Cristo, como Cristo ya existía antes de que el mismo universo fuera hecho. Él ya existía, mis amados hermanos. Ahora, veamos un pasaje más en Juan capítulo 17, verso 5, donde nos habla de la gloria que Jesús tenía, hermano, con el Padre antes de que viniera y tomara forma humana. Juan 17, 5, hermano. Y aquí este versículo nuevamente nos habla de la preexistencia de Cristo, hermano, de que Él es el eterno Hijo de Dios. Juan 17, 5, estamos ahí, hermano. Dice, ahora pues, Padre, está hablando Jesús, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, hermano. ¿Nota? Ahora, hay un pasaje en Isaías donde dice que Dios no comparte su gloria con nadie, pero aquí Jesús dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. Entonces, no podríamos decir que Jesús es el arcángel Miguel, porque la Biblia dice que Dios no va a compartir su gloria con un ser creado, o sea, como con el arcángel, alguien. Entonces, pero Jesús dice que le dice al Padre que lo glorifique con aquella gloria que tuve contigo, y dice cuándo sucedió esto. Dice antes que el mundo fuese, o sea, antes que el universo existiera, hermano. Entonces vemos aquí la existencia eterna del Hijo de Dios. Él no tuvo un comienzo, hermano. Él no comenzó a existir, como dicen los testigos de Jehová, que en un momento el Padre lo creó. Otro pasaje en Juan 8:58, hermano. Dale un poquito hacia atrás. Juan 8:58. Gloria a Dios. Ahora ya estuvimos viendo algunos de estos versículos. ¿Se recuerda cuando hablamos de la Trinidad? Cuando hablamos de la deidad de Cristo, estuvimos hablando un poco de estos pasajes. Nota cómo aquí también Jesús, hermano, en este versículo 58, les dio a entender a los judíos que Él existía antes de que el mundo fuera hecho, hermano. Amén. Dice así, Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, ¿y quién es el yo soy? Dios.
Y cuando estudiábamos el nombre de Dios, decíamos que la palabra yo soy significa el que existe por sí mismo. Aquel que no le debe su existencia a alguien. Todo lo que está creado, hermano, le debe su existencia al Creador. Amén. Pero Dios es el que existe por sí mismo, hermano. Él no le debe su existencia a nadie. Digo, y son cosas que las piensas, yo al menos yo las pienso y yo digo, ¿y cómo está eso de que Él siempre ha existido? ¿Entiendes? Porque tú y yo no siempre existimos, tú y yo le debemos la existencia al Creador. Pero Él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, yo ya existía, dice, antes de que Abraham, incluso antes de que el mundo, dice que los judíos se rieron de Él, le dijeron, no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Pues sabían que Abraham había vivido siglos, muchos siglos atrás, y le dicen, si tú no tienes ni 50 años, ¿cómo es que tú dices que tú eres antes de Abraham? Ellos no entendieron que Jesús les está diciendo, mi existencia es eterna. Antes del mundo. Veamos otro pasaje, hermano, Juan 10, dale un poquito ahora hacia adelante, Juan capítulo 10, verso 30. Entonces, nota aquí, cuando Jesús habla de el Dios, su Padre, vuelvo a repetir, Él está diciendo que Él es el Hijo eterno. El Padre es eterno, ¿sí o no? Amén. Pues cuando Él hace estas expresiones, Él está diciendo, yo soy de la misma esencia del Padre. Y en otras palabras Jesús está diciendo, y si el Padre es eterno, yo soy eterno, porque soy de la misma esencia. Pues cuando los judíos escuchaban eso, hermano, ellos inflaban las narices y tomaban piedras, porque decían, ¿cómo? Si solamente Dios el Padre es eterno, y este viene a decir que Él es igual. Entonces mira lo que dice Juan 10:30, dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Verdad? Pues Él está diciendo que Él es el Hijo del Dios Padre que tenían los judíos, haciéndose igual al Padre en esencia, y si el Padre es eterno, Él es eterno también el Hijo. Y por eso mira lo que dice el verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Note la respuesta de los judíos. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino ¿por qué, hermanos? Por la blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Dios. Se da cuenta que los judíos entendieron claramente que Jesús está diciendo, yo soy de la misma esencia que el Padre. Se dan cuenta que los judíos sí lo entendieron, hermano. Por eso es que ellos tomaron piedra y dijeron, este está diciendo una blasfemia. Amén. Porque en ese tiempo, hermano, decir eso era una blasfemia contra Dios. Y la pena era pena capital, o sea, se pagaba con la muerte. Que un simple mortal, que un humano viniera y dijera, yo soy igual a Dios, o yo soy Dios, era considerado blasfemia, y el castigo era la pena capital, era pagar con la vida, hermano. Entonces por eso ellos lo apedrean, tomaron piedras para apedrearlo, y Jesús les dice, bueno, a ver, he hecho muchas buenas obras, ¿por cuál de todas ellas ustedes me van a apedrear? Ellos responden, no es por tus buenas obras, es porque si tú siendo un hombre te haces Dios. Ellos sí lo entendieron, los testigos de Jehová no lo entienden. No quieren entenderlo porque cambiaron su Biblia para no entenderlo, para hacer la Biblia conforme a sus doctrinas, la modificaron su Biblia. La Biblia de ellos es una de las peores traducciones que hay. Hay muchas traducciones, hermano, pero la de ellos es una de las peores que existen, hermano, ¿verdad? Ok, veamos, hermanos, un pasaje más en el Salmo 40. Vamos allá, Salmo 40, hermano, por favor. Gloria a Dios. ¿Sabías tú que el plan de la salvación, sabías tú que Dios lo había hecho antes de la fundación del mundo? Amén. Dios no anda inventando, hermano. Te digo algo, mira, cuando Adán y Eva desobedecieron, ¿no crees tú que Dios dijo, ay, híjole, ¿y qué pasó aquí? Ay, esto ya arruinaron todo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, a ver cómo le... ¿No crees usted que Dios hizo eso? Usted me dice, entonces ya Dios sabía que Adán y Eva iban a desobedecer. Sí, ya lo sabían, por supuesto. Pero te digo algo, antes incluso de que pasara ese evento y antes de que creara el universo, te digo algo, ya Dios tenía el plan. Porque Dios sabía que iba a pasar, ya Dios tenía el plan de salvación. Dice el Salmo 40, verso 6, hermano, ¿estamos ahí? Amén. Dice, ahora, este fue un salmo escrito por David, pero obviamente David no se está refiriendo a él. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada,
has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Verso 7, mira, es como si el hijo le habla con el padre y dice: entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿De qué está hablando, hermano? ¿Te recuerdas tú? Y eso lo vamos a estar mirando también a través de estas enseñanzas. ¿Te recuerdas tú que por causa del pecado, qué fue lo que Dios instituyó, hermano, para que el israelita pudiera obtener perdón de pecados? Expiación, sacrificio, matar un animalito, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. O sea, cuando alguien pecaba, tenía que pagar con la vida. Entonces Dios puso, hermano, que el israelita, para que no murieran, trajeran un animalito, hermano, como expiación, para que el animalito fuera sustituto de la persona que había pecado. Pero aquí Jesús dice que el Padre dijo: sacrificio y ofrenda no te agradó, holocausto y expiación no has demandado. O sea, como diciendo, esas ofrendas y esos sacrificios no eran realmente suficientes para podernos salvar. Simplemente estaban anunciando a aquel que es el Cordero de Dios, que iba a venir a quitar el pecado del mundo, hermano. ¿Sabías tú eso? El Cordero Pascual, hermano, el Cordero de la Pascua, hermano. ¿Sabías tú que anunciaba a Cristo, el Cordero de Dios que iba a venir? Los sacrificios que se ofrecían por causa de los pecados, ¿sabías tú que anunciaban a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha que iba a venir, hermano, a ser sacrificado por nosotros? Entonces aquí dice Jesús, hermano: entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, y el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Lo puedes leer, no lo vamos a leer, pero te doy la cita, Hebreos 10, versos 5 al 10. El escritor de Hebreos cita, hermano, esta porción, y dice que esta porción era Cristo hablando antes, hermano, cuando se hizo el plan de la redención del hombre. Vemos que Jesús, como si Jesús le dijera al Padre: aquí estoy yo, porque los sacrificios de animalitos no son suficientes. Y Jesús, el Hijo, le dice al Padre: aquí vengo para hacer tu voluntad, para poner mi vida. Veamos una última porción en Primera de Pedro 1:20, hermano. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. No voy muy rápido, ¿verdad? Primera de Pedro 1:20, hermano, cuando usted ahí me dice amén. Amén. Bueno, vamos a leer desde el 19, hermano. Pedro está explicando que fuimos rescatados, hermano, de nuestra vana manera de vivir. Y nos dice cómo fue. En el verso 19 de la Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice que fuimos rescatados, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano, por esa preciosa sangre que se derramó ahí en el Calvario, mis amados hermanos? Entonces dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira el verso 20. Ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, hermano. Entonces nota, dice que fuimos salvados por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice, hermano, que en el plan de Dios, dice que este cordero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Mira, el mundo todavía no había sido creado, el universo no existía, y dice que ya Dios, hermano, ya había hecho el plan de que el Hijo vendría como ese Cordero Santo, sin mancha, sin contaminación, para que por medio de su sacrificio, de su muerte y su sangre derramada, pudiésemos obtener perdón de pecados y la reconciliación con el Padre, mis amados hermanos. Entonces nota, ya el plan estaba hecho desde antes que el universo existiera. Por lo tanto, tenemos base bíblica para hablar de la preexistencia de Cristo, hermano. Cristo no comenzó a existir cuando nació de María Virgen, hermano. No comenzó a existir ahí, ni tampoco en algún momento en el pasado eterno de repente el Padre dijo: pues voy a crear
a mi hijo, no, Él siempre ha existido al igual que el Padre, hermano. Entonces, esto es lo que vamos a mirar en el día de hoy, a manera de una introducción. Ya después vamos a ir avanzando en lo que tiene que ver con la persona de Cristo. Vamos a mirar su nacimiento virginal, vamos a mirar lo que les decía, es cómo puede ser que tenga estas dos naturalezas, tanto la divina como la humana, en una misma persona. Vamos a mirar un poco de los milagros de Él, vamos a mirar su muerte, su resurrección y luego lo que conlleva esta obra o este sacrificio, hermano. Todos los beneficios que obtenemos ahora los cristianos por medio de la obra de Cristo, hermano. Vamos a dejarle hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pero vamos a dejarle hasta aquí, hermano.